Ok, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo curso, ¿verdad? Que estamos iniciando en Profundiza, curso sobre cosmovisión cristiana. Pues damos la bienvenida allá a los habituales, ¿verdad? Los alumnos que han estado durante todo este año en los diferentes cursos y también pues damos la bienvenida ahí a nuestros hermanos que hoy se unen para poder conocer un poquito de Profundiza. Siempre damos la primera lección, ¿verdad? La ubicamos así, para, para poder conocer, ¿verdad? De qué se trata Profundiza, cuál es el elemento ahí de las clases, cómo es que las llevamos, ¿verdad? Entonces, en esta primera clase, a quienes nunca han entrado, pues van a poder tener ahí el conocimiento de lo que se trata. Pero hoy vamos a hablar de este tema de la cosmovisión cristiana. Vamos a iniciar con la clase y luego de la clase, pues vamos a dar algunas indicaciones de cómo poder ingresar al curso si es tu deseo poder hacerlo. Pero sean bienvenidos, tenemos hermanos, pues obviamente aquí de Guatemala, hermanos de Salvador, de Honduras, de Malpaisillo, de Managua, ¿verdad? De Costa Rica. Entonces, ahí no sé si se me fue a algún lugar, pero sean todos bienvenidos a esta primera clase del curso Cosmovisión Cristiana. Y vamos a ver, pues, de qué se trata este tema de la cosmovisión. Voy a iniciar con una oración y vamos a ir a la clase. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por una oportunidad de estar juntos en esta primera clase, de este curso. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu bondad, por el amor, Padre, que tienes para con nosotros y la fidelidad, Dios, Padre, que tú tienes también para nuestra vida. Queremos pedirte por esta clase, que tú nos ayudes, que tú nos acompañes, Padre, que sea un tiempo para aprender de este tema, para poder conocer de este tema y para poder, Padre, también adentrarnos en esta materia. Gracias te damos y oramos en Jesús. Amén. Ok. Siempre ahí les agradezco cuidar sus micrófonos para que podamos estar. Bueno, ¿de qué se trata la cosmovisión cristiana? ¿Verdad? ¿Cuál es este asunto de la cosmovisión? ¿Cómo la podemos enfocar y de qué habla la palabra de Dios o sobre este tema? Lo primero que vemos es que esta palabra cosmovisión está formada por dos palabras, ¿verdad? Que es cosmos y visión. ¿Verdad? Su raíz viene del alemán al español, pero tiene esta idea de cómo vemos el mundo, ¿verdad? Cómo vemos el mundo, cómo se ve el mundo. Y de eso trata lo que hoy vamos a hablar, cómo ver el mundo, cómo lo vemos. Todo lo vemos igual, aunque somos parte de la iglesia. Bueno, vamos a hablar ciertas cosas. Primero, ¿qué son las cosmovisiones, verdad? Y muy importante ver la cosmovisión y la cultura. Leí una historia, ¿verdad? La historia es de un joven de Singapur. Este joven de Singapur vivía en Singapur y él pues tenía un noviazgo allá en Singapur, una relación con una muchacha. Él viaja a Estados Unidos a estudiar, o a Canadá más bien, a estudiar la universidad. Estando en la universidad, conoce una iglesia y comparten con él el evangelio. Él se convierte en miembro de esa iglesia y se convierte pues al cristianismo. En su proceso, ¿verdad? Ahí de cristiano, en sus primeros años de cristiano, él seguía manteniendo esa relación con esta muchacha allá en Singapur. Pero él se da cuenta, obviamente, de que su visión ahora de la vida no se alineaba con la visión de ella. Empieza a enfriar la relación y toma la decisión de terminarla. Habla con sus hermanos de la iglesia y les dice, voy a terminar mi relación, voy a viajar, ¿verdad? A Singapur a hablar con la muchacha y voy a terminar la relación. Los hermanos o allá en Canadá ven esa actitud de esta persona como muy loable, como una actitud muy honrosa, ¿verdad? De mucho honor, porque él no le mandó un correo, no le mandó un mensaje,
o simplemente ella no le contestó, sino decide viajar hasta Singapur y terminar la relación ahora por su fe cristiana. El resultado es que cuando él regresa devastado, ¿verdad? Totalmente devastado. ¿Por qué? Porque cuando él termina la relación con ella, hay algo que está en su cultura, en su cosmovisión, en la cosmovisión de Singapur. Él deshonró a la familia de su novia, pero también a su propia familia. Prácticamente por la decisión de terminar el noviazgo, su familia lo expulsa de su hogar, lo rechaza, ¿verdad? Y se aleja completamente de él. Él regresa devastado. Entonces, aquí vemos el ejemplo de un evento y dos cosmovisiones totalmente diferentes. La cosmovisión de los hermanos o de las personas ahí cristianas en Canadá era qué honorable es este joven, ¿no? Porque él va hasta allá, paga un boleto, hace este viaje y enfrenta la situación con honor y rompe la relación. Pero el otro lado era totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque tienen dos maneras diferentes de ver el mundo, dos maneras completamente distintas de ver el mundo. Eso tiene que ver con la cosmovisión. Las cosmovisiones se entienden mejor cuando las vemos encarnadas, como el ejemplo que les acabo de dar, desarrolladas en modos de vida concretos. No son sistemas de pensamiento como las teologías y las filosofías. En cambio, las cosmovisiones son marcos de referencia conceptuales, son formas de ver. Todos tenemos formas distintas de ver la vida y todos nosotros somos diferentes. Venimos de diferentes culturas, de diferentes creencias, de diferentes estratos, de diferentes lugares y todos vemos la vida de una manera distinta. Hoy estamos en una iglesia, compartimos una misma fe, pero la pregunta es, ¿todavía vemos el mundo como lo veíamos antes o lo vemos ahora todos de una misma manera? O tenemos una mezcla entre el cristianismo, ¿verdad? Entre nuestra fe y también lo que tiene que ver ahora con la cultura que traíamos. Y hay una mezcla ahí. Y aún dentro de las cosas cristianas, dentro de las cosas en la iglesia, podemos verlas de diferentes maneras porque tenemos una cosmovisión diferente. Entonces es muy importante entender este tema de la cosmovisión, cómo vemos el mundo, cómo deberíamos de ver el mundo. ¿Hay una manera de verlo igual? ¿Hay una forma de estar ecualizados todos nosotros, viendo el mundo de la misma forma? Y en este ejemplo te doy cómo podemos ver las cosas de una manera diferente. Aún aquí mismo, en este grupo en el que estamos, puede ser que un asunto lo podamos ver de una manera totalmente distinta, ¿verdad? Podamos abordarlo de una manera diferente, pero de eso vamos a hablar en este curso. Ahora veamos qué es la cosmovisión. Una cosmovisión es el conjunto de creencias, valores y supuestos que una persona tiene acerca de la realidad, el origen, el propósito y el destino del ser humano y del universo. En otras palabras, es la manera en que interpretamos todo lo que existe. Dios, la vida, la moral, el sufrimiento, la verdad, la muerte, etcétera. Todos, creyentes o no, vivimos y actuamos según una cosmovisión, aunque muchas veces no seamos conscientes de ella. Ejemplo, la cosmovisión secular humanista cree que el hombre es el centro del universo y que no necesita a Dios. La cosmovisión cristiana, en cambio, afirma que Dios es el creador y el centro de toda la realidad. Entonces, una cosmovisión, como vemos en esta definición, tiene que ver con creencias, valores y supuestos que una persona tiene de la realidad. Hay cosas, pues, que son superficiales y que no tienen mayor relevancia. ¿Qué creemos del fútbol? ¿Qué creemos de la política? ¿Qué creemos de la comida? ¿A qué creemos, verdad, del entretenimiento? Son cosas que no tienen relevancia eterna, pero hay cosas más profundas que tienen que ver
como dice la definición acá, que tienen que ver con Dios, con la vida, con la moral, con el sufrimiento, con la verdad y con la muerte. Todos tenemos creencias muy marcadas y algo que es importante en la definición es que la cosmovisión puede ser que ni siquiera, y es muy probablemente que, como dice acá, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. O sea, ese es el impacto más grande de cómo vemos la vida. No somos conscientes de ello. Podemos llegar a creer que todos ven la vida como nosotros la vemos, que todos perciben la muerte como nosotros la vemos, que todos ven a Dios como nosotros lo vemos. Así que la cosmovisión es determinante, cómo vemos el mundo, cómo vemos las cosas relevantes de la vida. Y aquí nos da el ejemplo de una cosmovisión, ¿verdad? Que es la humanista, que pone al hombre en el centro. Pero vemos que la cosmovisión cristiana pone a Dios en el centro. Y bueno, eso se ve con claridad, se ve, bueno, es obvio, ¿no? Así es. Pero ¿qué tal las iglesias que ponen al hombre en el centro? ¿Qué tal las creencias, aunque sean cristianas, entre comillas, ponen el bienestar del hombre, el éxito del hombre, la riqueza del hombre, la salud del hombre en el centro, no a Dios? Aunque se llamen cristianos, vemos que su cosmovisión de pronto no es cristiana, puede ser más humanista. Eso es un ejemplo. Sigamos viendo un poco sobre esto. Cosmovisión. Nuestra cosmovisión determina nuestros valores, nos ayuda a interpretar el mundo alrededor de nosotros. La cosmovisión es una brújula que nos guía, que es un piloto automático, que nos jala o nos lleva de un lugar a otro, desde una actitud a otra, desde acciones, decisiones que tomamos, formas de abordar la vida. La cosmovisión es eso, determina nuestros valores, determina lo que es importante para nosotros. Pero lo que es importante acá en esto es que nos ayuda a interpretar el mundo. Eso es la cosmovisión. Nos permite interpretar el mundo, cómo vemos el mundo, cómo observamos el mundo, cómo vemos las cosas, cómo interpretamos aún la misma iglesia, cómo interpretamos el liderazgo, cómo interpretamos el futuro, aún cómo interpretamos la vida después de la muerte. Una cosmovisión, pues, ofrece un modelo del mundo que guía a sus, partidarios en el mundo. Estipula cómo ha de ser el mundo y de ese modo aconseja cómo es que sus partidarios han de conducirse en el mundo. Esa cosmovisión ofrece un modelo, una estructura del mundo, una guía para quienes creen en esa cosmovisión. Usa el término, esta definición, partidarios, es decir, quienes siguen, profesan esa fe o esa cosmovisión. Nosotros como cristianos definitivamente estamos acá porque buscamos y creemos en una cosmovisión cristiana, en una manera de ver el mundo como lo ve el cristianismo. Es una cosmovisión. Por eso el cristianismo es tan profundo, porque no es algo que se compartimenta en la vida, ¿sí? Como el fútbol, ¿verdad? No sé, como un hobby. Yo puedo ser un guitarrista y yo no veo el mundo desde la cosmovisión de un guitarrista. Puedo ser aún un maestro, un profesor, un albañil, y no veo el mundo en la cosmovisión, porque eso no provee una cosmovisión a las cosas más centrales de la vida. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo tiene que ver con toda la vida, con cómo vemos el dinero, con cómo vemos el futuro, con cómo vemos la familia, cómo vemos las relaciones sexuales, cómo vemos un noviazgo, cómo vemos la relación patrono-empleado. Todo tiene que ver con una manera de ver la vida. Y esto es importante, hermanos, porque la cosmovisión
no tiene que ver con decretos, reglas, leyes, sino es algo que está dentro de nosotros ya, que está impregnado en nuestra manera de ver la vida, que ya ocurre de una manera automática. Ah, Y por eso es fundamental y es muy bueno eh, reflexionar sobre este tema, porque es muy, muy importante. Cuando es algo que pasa sin tan siquiera darnos cuenta, es porque muy pocas veces reflexionamos en cómo estamos viendo la vida. Algunos elementos que tiene la cosmovisión. La cosmovisión responde a varias cosas importantes y centrales. Primero, ¿de dónde venimos? La cosmovisión nos da la idea de nuestro origen, de dónde venimos, ¿ah? ¿Dónde nacemos? ¿De dónde viene la humanidad? ¿De dónde viene la creación? Número dos, ¿por qué estamos aquí? La cosmovisión también responde a un propósito. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Hay un propósito por el cual estamos vivos? ¿Hay un propósito por el cual existimos? ¿Por qué estamos acá? Número tres, o en el segundo grupo, ¿qué está mal en el mundo? Problema. ¿Qué es lo que vemos mal en el mundo? ¿Qué cosas en el mundo deben de ser arregladas y solucionadas? ¿Qué cosas nos afectan y nos dañan? La cosmovisión nos provee ese entendimiento. O sea, cual sea tu cosmovisión o la cosmovisión, responde a esto, a los problemas. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos solucionar estos problemas? Nosotros los cristianos tenemos una cosmovisión muy clara sobre la redención, sobre un mundo redimido, una vida, una humanidad redimida por el nuevo nacimiento. ¿Cuál es la solución? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos? El destino. Entonces, la cosmovisión responde a estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué está mal en el mundo? ¿Cuál es la solución? ¿Hacia dónde vamos? Ah, ¿Qué creen ustedes? Abriendo un poquito ahí el espacio para que puedan compartir. ¿Cómo alguien que no tiene una cosmovisión cristiana o nosotros cuando no teníamos una manera de ver el mundo cristiana, cómo respondíamos a estas preguntas? ¿O cómo el mundo, la ciencia, responde a estas preguntas? ¿Qué piensan ustedes? Fuera del cristianismo, ¿cómo se responde hoy en día o se ha respondido a esta pregunta de dónde venimos? ¿Pueden compartir qué piensan? Fuera del cristianismo, ¿qué creían ustedes o qué han escuchado o qué ven que el mundo cree con respecto al origen? Pienso Buenas noches, yo Pablo. que Pienso que siempre se nos enseñó, incluso aún conociendo de la palabra de Dios, que veníamos de la evolución de la evolución de las especies. Ok, gracias. Neri, ¿quieres compartir? sí, lo mismo, la evolución, ¿verdad? Del mono o la famosa teoría del Big Bang, ¿verdad? Ujú, gracias. Michelle. Yo creo que todavía hay como una búsqueda constante de respuestas. Sí están esas teorías, pero siento que incluso fuera de la cosmovisión cristiana, sí hay muchas dudas todavía y está el ser humano en esa búsqueda constante. Ujú, gracias. O sea, no están definidos al 100%. Pero aún dentro del cristianismo, ¿no? Podemos también tener diferentes posturas con respecto a dónde venimos o cómo venimos, ¿verdad? Y cómo nacemos de nuevo también. Siguiente, ¿para qué estamos, verdad, aquí? ¿Cómo responde el mundo fuera del cristianismo a esta pregunta? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué propósito tiene el ser humano en este mundo? Hola, Pablo, pues ahí yo me recuerdo de que antes de poder entender lo que es el cristianismo, pues uno pensaba que el propósito era venir, nacer, crecer, reproducirse y morir. O sea, Ujú, básicamente esa es la idea que el mundo pues le enseña a uno. ujú. Gracias. ¿Sí, algo Pablo, más? Ujú. Pablo, Sí, sí, sí.
No, pues también, buenas noches, también mucho la idea de venir y hacer cosas materiales, cumplir sus sueños y cosas así, ¿verdad? Eso se inculca, ¿verdad? En, en, en uno, ¿verdad? Sin tantos principios espirituales. Así es, Quería gracias. compartir algo, hermano, ¿puedo? Sí, claro. Respecto a, ¿verdad? A esa pregunta, ¿por qué estamos aquí? Pues realmente en el mundo se enseña bastante una visión bastante egoísta, creo yo, donde prácticamente, como se decía, el centro es uno, ¿verdad? Que hay una frase aquí que dicen primero yo y de último yo. Ujú. Entonces, como esa parte, ¿verdad? De el por qué estamos aquí, bueno, es para buscar yo ser feliz, ya sea si mi felicidad la encuentro en las cosas materiales o en cualquier cosa, pero, ¿verdad? El propósito era prácticamente hacer lo que yo quisiera en este mundo. Ok, así es, gracias, gracias. Eh, en la sección 2 hablar de qué está mal en el mundo y cuál es la solución. ¿Cómo lo ve fuera el cristianismo? ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Qué está mal en el mundo? ¿Verdad? ¿Cómo se ve ahora? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Es un poco más compleja tal vez las preguntas, pero ¿cómo las cosmovisiones fuera del cristianismo pueden abordar o pueden responder a esta pregunta? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo verá alguien que no es temeroso de Dios, ¿verdad? Pues nosotros vemos, ¿no? Que lo que está mal en el mundo es el pecado, obviamente, ¿no? El alejarse de Dios. Pero ¿cómo lo verá alguien fuera? Sí, Michelle. Pablo, buenas noches. Si quieres, Bueno, Michelle, perdón, Michelle y de ahí Nelson. Ujú, Gracias. Yo, por lo que he visto, creo que es muy relativo, ¿verdad? Sí ujú, hay en ciertas sociedades como algunos valores, pero no son los mismos para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ujú, pienso que sí se ve así muy relativo, ¿verdad? Hay cosas que para mí no están mal y puede ser que para otra persona sí o en otra cultura sí esté bien, ¿verdad? Entonces, ujú. pienso que incluso el sistema de valores, pues sí es muy relativo, ¿verdad? Ajá, claro. Ok, gracias, gracias. Sí, ok. Nelson. Lo que yo puedo interpretar, habiendo crecido en América Latina, es que la gente Ujú, dice que lo que está mal es los políticos y que ujú, hacen falta más leyes para poder arreglar las cosas que están mal. gracias. Sí, es una cosmovisión que está ahí, ¿no? ¿Verdad? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos? O sea, bueno, obviamente que alguien fuera de Dios, ¿verdad? De una cosmovisión cristiana, ¿cómo responde a esa pregunta? O con una cosmovisión cristiana errónea, ¿qué creen ustedes cómo responden a esa pregunta? Pablo, Buenas noches, Pablo. perdón, Sí, que hable el dale. hermano primero. Ah, Ujú, gracias. Pues creo que algo que en una cosmovisión cristiana errónea es creer que todos van al cielo, ¿verdad? De que no importa lo que hagas, al final de cuentas, pues Dios va a hacer, o la creencia que uno tenga, ¿verdad? Que al final de cuentas todos vamos a un lugar bueno, ¿verdad? ujú. Sí, gracias, gracias. Ah, Eh, ujú. puedo, Sí, sí, sí. bueno. Creo que una visión que muchos optan por tener es algo parecido a lo que hizo el hermano, es como ese universalismo, ¿no? No Sí. importa lo que pase, ¿verdad? No importa, yo sé, yo soy bueno y Dios es bueno y nos va a salvar a todos, no importa, ¿verdad? Todo lo que pase, pero ese tipo de pensamiento universalista o doctrina que tienen algunas iglesias de creer que no importa lo que sea, vamos a ser salvos. Entonces, Ujú. eso quería compartir. ¿Y hay de eso en nuestra iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Mm, Bueno, Pienso, aquí, perdón, Sí, hola, pienso que no debería de haber.
¿verdad? No debería haber, ¿por qué? Pues porque pues somos estudiantes de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues conocemos, ¿verdad? A una escala mínima, ¿verdad? Por nuestro corto conocimiento o capacidad de entender, ¿verdad? Que pues Dios tiene un propósito, ¿verdad? El por qué venimos, por qué estamos aquí, ¿verdad? ¿Qué está mal en el mundo, ¿verdad? O sea, son cosas, preguntas que nuestra cosmovisión cristiana pues debería estar muy bien enfocada, pero eh, un ejemplo en el mundo, ¿verdad? O sea, ¿por qué hay hambrunas? ¿Por qué hay situaciones en diferentes países? Y algunos optaron, ¿verdad? No, lo que está mal es de que la gente tenga dinero, entonces mejor todos vamos a tener las mismas casas, la misma comida, y lo hablo por algunos países, por no mencionar, ¿verdad? Pero que pues están sufriendo pues a como nosotros lo vemos, ¿verdad? Entonces, la cosmovisión de otros lugares realmente pues sí está muy lejos de lo que es la voluntad de Dios. Ujú, gracias, Omar. Sí, Paulo, ¿hacia dónde vamos? Pues algunos piensan que pues solo morimos y ya, ¿verdad? Y ahí se acabó todo. No Ujú, hay un cielo, no hay nada y pues es una idea también en el mundo. ujú. Y Gracias. que, y sí, o sea, tal vez como la última pregunta que hiciste es que sí hay en la iglesia. No tendría que ver, pero siento de que cuando un hermano se aleja de los principios básicos de estudiar la Biblia, de sus tiempos con Dios, pues puede llegar pues a tener una como visión diferente, ir perdiendo pues los valores espirituales y las convicciones y caer pues nuevamente en el mundo. Ujú. Sí, gracias, gracias. Yo más me enfocaba en esa parte del universalismo, ¿no? Que creemos, pues, o que se cree que todos van a ir al cielo, ¿verdad? Pero, decía, tenemos algo de eso en la iglesia, tal vez no es el tema pero hablando de cosmovisión, ¿cuántos hemos tenido familiares que han muerto fuera del cristianismo, fuera de nuestra iglesia, pues, fuera de nuestra fe? Y nos cuesta creer, ¿verdad? Que ellos no van a ir al cielo. O sea, creemos que Dios es un Dios de misericordia y que va, aunque no volvieron a nacer, ¿no? No digo que no es así o sí es así. O sea, simplemente, ¿por qué lo digo? Porque no debemos de ser tan severos, ¿no? A veces podemos ser muy severos hacia, no, nosotros creemos que solo los discípulos, pero yo he estado en muchos velorios, pero muchísimos, ¿verdad? Donde pues ya a la hora de la hora, la cosmovisión sale lo que realmente hay en nuestro corazón y lo que realmente estamos creyendo, ¿no? Pero nuestra cosmovisión cristiana responde a estas preguntas, ¿verdad? Responde a estas preguntas, ¿verdad? Y eso es lo importante. ¿Algún ejemplo de cosas que la cosmovisión ve? Aquí está la cosmovisión. La cosmovisión es cómo vemos todo, ¿no? Es cómo observamos la educación, cómo vemos la salud, cómo vemos las instituciones legales, cómo vemos las preocupaciones ecológicas, el arte, cómo vemos la familia, cómo vemos la religión o las iglesias, cómo vemos la política. O sea, tiene que ver con los lentes de la vida. ¿Ah? Cómo observamos, cómo vemos la vida, en qué tono, ¿verdad? Y son lentes que no nos quitamos, o sea, no son lentes que nos ponemos, nos quitamos, nos ponemos, nos quitamos, sino realmente son elementos que nos muestran cómo vemos todo. Por eso, entre más nos adentramos en el cristianismo y en esa fe, nosotros podemos también ir mejorando nuestra cosmovisión, ir siendo más conscientes. Yo eso es lo que quisiera tal vez animar, ¿verdad? En este curso. Tal vez vamos a aprender mucho sobre la cosmovisión cristiana desde diferentes aspectos, pero lo más importante es estar conscientes que tenemos una manera de ver la vida y que debemos de evaluarla, que debe de mejorar, que debemos de ser humildes y reconocer que nuestra manera de ver la vida no es la mejor todavía, que podemos mejorar, que si bien gracias a la misericordia de Dios hemos avanzado, hemos mejorado, nos falta mucho todavía
ir mejorando esos lentes, ¿verdad? Ir teniendo los lentes correctos en diferentes aspectos de nuestra vida, porque la vida camina. Un ejemplo, un soltero puede decir, no, el matrimonio, tengo esta visión del matrimonio, yo tengo esta visión de que cuando me case voy a tener un matrimonio así, así, no tiene esa visión, esa cosmovisión sobre el matrimonio, pero cuando está casado, pues se va a probar esa cosmovisión, va a mejorar, ¿verdad? Va a ver la realidad. Entonces, ser conscientes, ¿no? Bueno, ya estoy casado, ¿no? Tengo una cosmovisión sobre la crianza, van a ser mis hijos, cómo yo los voy a criar. Ah, pero cuando ya tengo mis hijos, se ve, ¿no? Bueno, cómo yo quiero que sean sus vidas, sus noviazgos, con quién se van a casar, cómo va a ser su vida. Tengo una visión, una cosmovisión para eso. Ajá, pero cuando ya estoy ahí, la vida va a enfrentar mi cosmovisión y va a evaluar mi cosmovisión. Entonces yo tengo que ser humilde y estar evaluando, estar consciente. Tengo una forma de ver la vida, tengo una forma de enfrentarme a los conflictos de la vida, a las decisiones de la vida y tengo que estar evaluando y meditando constantemente. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los problemas que hay en la cosmovisión, pero eso es, son lentes con los cuales vemos la vida y debemos de estar conscientes de ello. Entonces, ¿qué es la cosmovisión cristiana? La cosmovisión cristiana es la forma de ver el mundo a través de los lentes de la palabra de Dios. Es interpretar toda la realidad desde la verdad revelada en las escrituras, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es muy importante entender que la cosmovisión cristiana es la forma de ver el mundo, cómo observamos el mundo, a través de qué lentes, ¿verdad? Y aquí, como dice, debemos de verlo, un cristiano debe de esforzarse por verlo a través de los lentes de la palabra de Dios. Interpretar toda la realidad, dice acá, desde la verdad revelada de las escrituras. Entonces, la Biblia es lo que nos debe de influenciar nuestra cosmovisión, ¿verdad? Nuestra cosmovisión, porque es ver a través de esos lentes de la palabra de Dios, ¿no? Interpretar toda la realidad desde la palabra de Dios, desde las escrituras. Entonces, para mejorar, para poder alinearme a una cosmovisión cristiana, ¿qué debo de hacer? Debo de estudiar la palabra de Dios. Debo de saber interpretar correctamente la palabra de Dios, porque si mi interpretación de la palabra de Dios es incorrecta, mi cosmovisión va a ser incorrecta, ¿verdad? No va a ser clara, no va a ser buena. Entonces, necesito amar la Biblia y estar cada vez creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. A grandes rasgos, si pueden tomar sus Biblias, me pueden ayudar, ¿verdad? Vamos a ver la visión cristiana reconoce algunas cosas, ¿verdad? Que responde algunas de las preguntas que tuvimos anteriormente. Entonces, lo primero, la visión, esta visión o la cosmovisión cristiana reconoce que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Alguien puede leer Génesis 1:1, por favor? Yo, Pablo, Ujú. Gracias. dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. ¿Qué vemos acá? La cosmovisión cristiana está clara desde el primer versículo de la Biblia que Dios es el creador, ¿verdad? Dios es el creador. Entonces, todo lo que esté fuera de eso, como las teorías que mencionaron anteriormente y otras, no pueden aplicar al cristianismo, ¿no? Entonces, Dios es el creador de todas las cosas. La cosmovisión cristiana reconoce que tenemos un Dios creador. Siguiente, el ser humano fue creado a su imagen. Génesis 1 del 26 al 27. Amén. Dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Ujú. creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios
lo creó, varón y hembra los creó. Gracias. ¿Qué vemos acá? Otra parte de esta cosmovisión es que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Entonces, obviamente no podríamos nosotros creer en una evolución, ¿verdad? O que el ser humano evolucionó del mono. Si bien es cierto, hay microevolución en las especies, o sea, todos mejoramos, ¿verdad? Como especie nos adaptamos también al entorno, ¿verdad? En el que vivimos, y eso no se puede negar, pero de eso a una evolución de una especie a otra prácticamente, ¿verdad? En este caso de un mono a un hombre, pues no puede ser, porque desde la creación, desde que Dios creó al hombre, Dios lo creó a imagen de Dios, ¿verdad? A imagen de Dios, y Dios, pues eso es muy claro. ¿Verdad? Otra visión que reconoce esta cosmovisión es que todo era perfecto, ¿no? Pero el pecado distorsionó la creación. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Correcto. Aquí vemos ya la parte del problema, ¿no? Ese problema que vemos en la humanidad es el pecado, ¿no? El pecado distorsionó la creación, nos apartó de la creación de Dios, perdón, distorsionó esa relación con el Señor y vemos que nuestra cosmovisión ve el pecado, porque hay sufrimiento en el mundo. Para alguien fuera del cristianismo es muy difícil entender. Es muy difícil comprender por qué hay dolor en el mundo, por qué hay sufrimiento en el mundo, y es uno de los grandes enigmas, ¿verdad? Y grandes debates del mundo. Pero el cristiano entiende y reconoce en su cosmovisión que es por culpa del pecado, es por culpa de la caída, ¿verdad? Siguiente, Cristo es el redentor que Sí, restaura al ser humano y toda la creación. Colosenses 1 del 19 al 20, por favor. por acá la Pues tengo. Dios quiso Bueno, adelante. habitar, pues Dios quiso habitar plenamente en Cristo y por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al universo entero, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz. Qué increíble escritura, ¿verdad? Gracias, porque habla de que Cristo es el redentor no solo del ser humano. Si vemos ahí, dice de todas las cosas, de toda la creación, de toda la creación. Entonces, nuestro Señor, ¿verdad? Es redentor. Entonces, la cosmovisión cristiana tiene que ver con eso, ¿verdad? Con un Cristo redentor que restaura al ser humano y restaura toda la creación y lo restaurará en el final de los tiempos. Y terminamos con Apocalipsis 21 del 1 al 4. Sí, por acá está. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjuagará todas las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Gracias. Gracias, Omar. ¿Qué vemos acá, no? El propósito de la humanidad es glorificar a Dios y vivir eternamente con Él. O sea, nuestra cosmovisión tiene que ver con la eternidad total, ¿verdad? Con la eternidad final. Entonces, nosotros estamos bien definidos en las interrogantes más fuertes del mundo. Nosotros los cristianos tenemos una claridad que si bien es cierto, debemos de ir puliendo, mejorando y creciendo, pero es evidente, ¿verdad? Aquí vamos a tener una clase específicamente sobre esto, pero aquí podemos ver algunas cosmovisiones, ¿verdad? Y ver esta parte, ¿no?
La cosmovisión que brevemente vemos acá es el naturalismo, el hinduismo y budismo, humanismo secular y el cristianismo bíblico. En cuanto a Dios, el naturalismo piensa que Dios no existe, ¿verdad? Que Dios no existe. El hinduismo cree que Dios es un Dios impersonal, que no se relaciona con las personas. El humanismo secular cree, pues, que Dios, si bien es cierto, puede existir, es un ser innecesario para el mundo. Pero el cristianismo bíblico cree que Dios es personal y también que Dios es nuestro creador. La cosmovisión en cuanto al origen. El naturalismo cree en la evolución, ¿verdad? El hinduismo y budismo creen que es una reencarnación. El humanismo secular no cree que haya un propósito, no cree que haya un plan de Dios redentor, sino por pura casualidad, ¿verdad? Y el cristianismo cree que el origen es una creación divina, ¿verdad? Y que Dios ha decidido, pues, nuestro nacimiento y nuestra existencia. En cuanto a la moral, el naturalismo cree que es relativo, lo que nos decía un poco ahí Michelle, ¿verdad? Que es relativo de acuerdo al punto de vista de cada persona. El hinduismo cree en el karma, en cuanto a la moral, ¿verdad? De que lo bueno se te va a devolver y lo malo también. El humanismo secular también cree, muy parecido a los naturalistas, que es subjetiva, es decir, que va a depender de cada sujeto, de lo que crea cada persona. Pero el cristianismo en cuanto a la moral cree que es absoluta, que existe una ley dada por Dios y que no es debatible. En cuanto a la esperanza, el naturalismo obviamente cree en la extinción. El ser humano no tiene un mañana, ¿verdad? Una eternidad. El hinduismo cree en una especie de cielo raro llamado la nirvana. El humanismo secular cree en la autonomía humana, que el ser humano va a seguir existiendo eternamente y que se va a ir adaptando. Pero el cristianismo cree en lo que acabamos de leer, en la redención en Cristo. Entonces, todo esto es algo que es muy claro en las cosmovisiones y como les digo, ya va a haber una clase que vamos a ver específicamente este tema, pero es muy importante ver que la vida la vemos de una manera distinta, de una manera diferente en las diferentes expresiones de fe. Vivir desde una cosmovisión cristiana. Tener una cosmovisión cristiana implica ver, pensar y actuar como Cristo. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué vemos en esta escritura? Esta escritura nos enseña que si bien es cierto, hay una cosmovisión que está a nuestro alrededor, que aquí es llamada, ¿verdad? Esa manera de pensar de este siglo, cuando dice no os conforméis a este siglo, sino nuestra cosmovisión cristiana nos llama a ser transformados, ¿verdad? ¿Mediante qué? La renovación de nuestro entendimiento. La cosmovisión va a ser transformada a través de nuestro entendimiento. Va a ser transformada a través de nuestro conocimiento de Dios y nuestro conocimiento de la palabra. También vemos que vivir desde una cosmovisión cristiana significa filtrar nuestras decisiones por lo que enseña la Biblia. Dice Colosenses 3, entender que la verdad es absoluta y proviene de Dios. Colosenses 3:17, reconocer a Cristo como Señor sobre toda la vida. ¿Qué significa tener una cosmovisión cristiana? Significa tener un filtro por medio del cual nosotros vemos la vida y la toma de decisiones. Obviamente ese filtro va a estar pulido, va a estar limpio, ¿verdad? Va a estar cuidado si nosotros crecemos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y nuestra aplicación de esos principios de sabiduría a nuestra vida. Esto es muy importante, hermanos, ¿verdad? Porque, ¿por qué tomamos malas decisiones siendo cristianos? Tenemos tal vez muchos años en la iglesia y tomamos malas decisiones, cometemos tal vez a veces los mismos errores. Es porque nuestra cosmovisión no está pulida. Es fundamental. Cuando nuestra cosmovisión mejora, nuestra vida mejora. Cuando nuestra cosmovisión es clara, nuestra vida es clara. Porque como vimos anteriormente, es algo que ocurre en automático, a veces sin siquiera nosotros entender. Es algo que funciona en la vida.
Cuando uno ve a los jugadores de fútbol y, o profesionales en cualquier deporte, vemos que hacen jugadas como de memoria, que ocurren de una manera en segundos. Saben dónde poner el balón, saben hacia dónde hacer el pase. Y cuando les preguntan si lo pensaron, si lo meditaron, la respuesta de ellos es no, no, pero lo han practicado tanto, vez tras vez, cientos y miles de veces, que ocurre de automático, que ocurre de una manera automática y sale bien muchas veces. La cosmovisión es eso, cuando nosotros nuestros principios bíblicos los estamos practicando, leyendo, releyendo, meditando, memorizando, ocurre esa filtración de una manera automática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es parte de nuestra vida. Así que la cosmovisión es fundamental. En general, ¿qué problemas trae la cosmovisión? Primero, uno, es que hay muchas cosmovisiones cristianas. Aún dentro de la esfera del cristianismo, hay muchas formas de ver la vida. Y cosas como las que vimos, la moral, la evolución, ¿verdad? El final. Entonces, ¿todas son correctas? Es la pregunta, ¿verdad? Pues ustedes saben la respuesta. Entonces, es muy importante siempre buscar apegarnos a los principios de Dios. Al ser la cosmovisión en muchos casos inconsciente o automática, es probable que muchos no sepan cuál es su cosmovisión. Y este es un problema porque muchas veces no nos sentamos a meditar y a pensar, ¿cuál es mi cosmovisión? ¿Cómo yo veo la vida? ¿Cómo yo veo la vida? Voy a dar un ejemplo, la mentira. Dentro aún de nuestro contexto de iglesia, la mentira no se percibe igual de persona a persona. Hay personas que tienen un alto valor de la verdad y otros que no, aún siendo cristianos o siendo discípulos, ¿verdad? Pero el que no la tiene no medita. No medita porque a mí no me afecta mentir, un ejemplo. ¿Por qué a mí no me afecta engañar? Porque yo tengo una cosmovisión que no es la correcta. ¿Por qué? Entonces, al ser tan automático, la persona simplemente es así, pero no medita. Por eso el número 3 dice, al no hacerse las preguntas correctas, ni tener una vida de meditación y contemplación, es muy difícil entender mi propia cosmovisión. Regresando al ejemplo de la mentira, si yo no me siento y pregunto, ¿por qué a mí no me cuesta mentir? ¿Por qué para mí es fácil decir una mentira? ¿Por qué para mí es fácil engañar? ¿Y por qué a mi hermano, él jamás mentiría? Y si sale una mentira de su boca, se siente en pecado, se siente muy mal. ¿Y por qué yo no? Entonces, si yo medito y me pongo a pensar, puedo encontrar una razón. ¿Por qué tengo esa cosmovisión errada? Y al entenderla, y como les dije en una parte de la clase, al ser consciente de esa cosmovisión, yo puedo cambiar. Yo puedo cambiar, ¿verdad? Al ser consciente de que tengo una cosmovisión que no es correcta, yo puedo cambiar. Muchos cristianos tienen una cosmovisión contraria a la Biblia. Es un problema, que piensa que por estar en la iglesia, por hablar de la Biblia o porque leen la Biblia, y porque tienen muchos años en la iglesia, tienen ya una cosmovisión cristiana y eso no sucede. Entonces la cosmovisión es un problema si no meditamos y no somos conscientes de ella. Un día llegamos a darnos cuenta de que nuestra cosmovisión no es la cosmovisión de las escrituras. Vemos que no es consistente con nuestra confesión de que Jesús es el Señor. Y esto es lindo cuando ocurre. Esto no es malo. Esto es bueno cuando nosotros meditamos en nuestra cosmovisión a la luz de las escrituras y nos exponemos a la Biblia, nos exponemos a espacios como este, ¿verdad? Podemos llegar a darnos cuenta de que nuestra cosmovisión no está alineada con las escrituras ni con nuestra confesión de fe
de que Jesús es el Señor. ¿Es malo esto? No, es bueno cuando yo me doy cuenta, ¿sí? Cuando me doy cuenta de esto. ¿Verdad? Entonces, en este curso vamos a aprender mucho sobre la cosmovisión cristiana, pero nos va a llevar a reflexionar sobre la importancia de darnos cuenta en qué aspectos de la vida nuestra cosmovisión no es la mejor. Para los cristianos, el último criterio por el que juzgamos nuestra cosmovisión del mundo es la Biblia. Es la revelación de Dios de la realidad. Pablo le dice a Timoteo que las escrituras tienen un propósito para enseñarnos, amonestarnos, corregirnos y para instruirnos en justicia, para que estemos equipados para una vida de buena obra. Para nosotros, el criterio último es la palabra de Dios. Es la que nos rige, ¿verdad? Como leímos hace un momento, es la lámpara en nuestro camino. Esta escritura que la conocemos muy bien nosotros, sabemos que la escritura dice aún en el versículo 15 que tiene el poder para darnos la sabiduría, para poder alcanzar la salvación, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, pero la escritura es práctica y moldea y provee esa cosmovisión para nuestra existencia. Si buscamos tener una cosmovisión que lleve a la vida y no a la muerte, entonces debemos de ir a las escrituras para recibir instrucción. Y a medida que nuestra cosmovisión es informada, corregida y moldeada por las escrituras bajo la guía del Espíritu Santo, recibiremos dirección para nuestra manera de vivir. Qué increíble, ¿no? ¿Qué dice aquí? Nosotros debemos de buscar, ¿verdad? Si buscamos tener una cosmovisión que lleve a la vida y no a la muerte. Primero, ¿qué es lo primero que debemos de hacer con respecto a cómo ver la vida? Debemos de buscar. Esto no pasa de automático. Esto no viene de una manera automática. Tenemos que buscar, ¿verdad? Buscar, llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo? Yendo a las escrituras para recibir instrucción. O sea, la Biblia es la que nos moldea, nos educa y transforma nuestra cosmovisión. Y a medida dice, que nuestra cosmovisión es informada, corregida y moldeada por las escrituras bajo la guía del Espíritu Santo, recibiremos dirección para nuestra manera de vivir. Así que nuestra cosmovisión debe de ser moldeada, debe de ser mejorada. O sea, todos, yo creo que por más que nos hemos esforzado, todavía estamos lejos de ver el mundo como Jesús lo ve, ¿verdad? Como Dios lo ve. Por eso estamos acá, para esforzarnos, para seguir aprendiendo, para que esto moldee no solo nuestro intelecto, sino moldee, como dice acá, nuestra cosmovisión, que al final del día va a moldear nuestra vida, nuestra existencia. Conclusión. Una cosmovisión cristiana no es solo una idea teórica, sino una forma práctica de vivir conforme al Evangelio. Mientras el mundo cambia constantemente sus valores, la visión cristiana permanece firme, porque se basa en la verdad eterna de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que el mundo cambia, ¿verdad? El mundo cambia, el mundo es de modas, de, de influencias nuevas, ¿verdad? Y cambia. Pero nosotros los cristianos, ¿verdad? Compartimos y debemos de compartir una visión que permanece firme. ¿Por qué? Porque se basa en la verdad eterna de Dios. Amén. ¿Qué veremos en este curso? ¿Cuál es el contenido de algunas cosas que veremos en este curso? Pues hoy vimos la clase de introducción. Luego veremos la próxima semana la cosmovisión bíblica con base en la creación, cómo la creación nos provee una cosmovisión bíblica. Luego veremos en la clase número 3 la cosmovisión bíblica desde la perspectiva del reconocimiento de la caída, cómo la caída afectó la cosmovisión. Número 4 veremos la cosmovisión bíblica desde la perspectiva de la transformación por la redención, cómo Cristo transforma
nuestra cosmovisión o redime nuestra cosmovisión. La clase número 4 veremos otras cosmovisiones, ¿verdad? Aprenderemos un poco de qué piensan otras confesiones de fe. Y finalmente, en la clase número 5 vamos a hablar sobre la cosmovisión cristiana presente, ¿verdad? El posmodernismo versus la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver esas dos cosmovisiones y cómo debemos de entenderlas? Amén. Bueno, hermanos, esto es lo que hoy les quería compartir, la clase de introducción. Esperamos ahí que se animen a poder formar parte del curso. Si ustedes ven el chat, aquí en el chat tenemos un enlace de WhatsApp. Ahí ustedes pueden ponerlo y automáticamente van a estar en el chat de del curso. Y ahí en el curso, pues vamos a proveer, ahí en el chat del curso, vamos a proveer lo que es el aula virtual. Manejemos un aula virtual para el curso y ya todos los elementos que necesitamos tener para el curso, ¿verdad? Vamos a leer un libro, voy a enseñarles, voy a pausar la clase aquí nada.